Bien, arrancamos con el repaso del uso del D-Spline. Este es un daemon que se encuentra en la solapa Daemons. Tenemos acá D-Spline. Para manipular el D-Spline tenemos que entrar a la solapa daemon y casi abajo de todo activar el modo Edit. De esta manera aparecen visibles los puntos o vértices que están justo en el medio de cada vortex, junto a los controladores Bezier. Siempre es importante prestarle atención a la orientación que tiene cada vórtex, cada círculo. Entonces, para empezar con un recorrido, lo más recomendable es arrancar con una vista isométrica. Puedo usar el número 2 del teclado numérico para usar la vista front, por ejemplo. Y en este caso quiero generar un recorrido hacia mi derecha. Entonces voy a mover hacia la derecha el vértice, pero además tengo que usar el controlador Bezier para orientar correctamente el círculo que podemos ver acá de lado. Entonces me alejo unas 2 unidades y media, que van a ser alrededor de 35 centímetros. ¿Sí? Esto es aproximadamente 35 centímetros. Y voy a ir generando un recorrido con distintas curvas en distintas posiciones. Siempre tengo que generar curvas abiertas. No hagan curvas cerradas, por ejemplo, algo así estaría mal, sería muy difícil de que funcione. Esto es algo pero mucho más aceptable. Y finalmente este también. Corrijo la orientación para que las partículas entren por este lado. Siempre las partículas van a comenzar a moverse o a ser absorbidas desde este vértice, el que estaba abajo de todo. Entonces, para que esto funcione, voy a tener que usar algún tipo de emisor. Puedo usar, por ejemplo, un emisor de tipo cuadrado, que es ideal que sea ese emisor. Uso 4 para volver a la perspectiva. Ya sé que este es mi punto de inicio. Entonces voy a agarrar el emisor que apunte hacia el círculo, hacia el primer círculo, y que esté lo más cerca posible. Por ahí andaría bien. Y va a tener un aspecto de radio rectangular. Esto lo hacemos más que nada para que cuando las partículas roten se note que hay una rotación. Si el emisor es igual por todos lados, la rotación de las partículas prácticamente no se puede percibir. Bien, al hacer la primera simulación, voy a cerrar acá, se puede notar claramente que el primer vórtex afecta la rotación de las partículas, pero el resto no lo están atrayendo correctamente. Para corregir esta situación, lo que vamos a hacer es usar un daemon drag force. Y vamos a ir aumentando la fuerza del drag force hasta que logremos controlar esas partículas. Voy a drag strength y lo voy a aumentar a 3 y vuelvo a usar simulate para ver el resultado. Acá se puede ver que las partículas quedan mucho más controladas, pero se mueven mucho más lento, ¿sí? Según lo que vimos en clase, la velocidad de las partículas a lo largo del spline se manipula desde el spline con la propiedad axial strength. Entonces puedo aumentar axial strength, por ejemplo, a 10 y volver a simular. La idea es que las partículas se muevan más rápido y lleguen al final del recorrido más o menos en 250 fotogramas. Lo dejo simulando. Ahora se puede ver mucho más prolijo, pero falta no solo tiempo, sino también velocidad para que lleguen al último vortex. Entonces agrego 50 fotogramas, pongo 250, pongo a simular,
a ver hasta dónde llega. Haga un poco mejor, pero debería aumentar Axial Strength. Eso recuerden, estaban D-Spline, Axial Strength. Voy a probar 15, Reset. Estos valores van a cambiar de acuerdo al tipo de dibujo, a la longitud del recorrido, a cuántas curvas haya y al tamaño de los vortex y de las curvas. O sea que en cada proyecto en donde yo dibuje en Spline, el resultado va a ser distinto. No sirve ningún parámetro de un proyecto a otro. Lo que es importante es que recuerden qué hace cada uno de estos parámetros. El Drag Force mantiene las partículas más juntas o más controladas a lo largo de un recorrido. En el D-Spline, Axial Strength maneja con qué tanta fuerza las partículas son atraídas a través del recorrido. Entonces, falta para que llegue al final un poquito. Llego a subir hasta 20. Siempre voy a tener que resetear y simular otra vez. Como estamos usando el Drag Force y esto limita el movimiento de las partículas, dejaron de rotar. Recuerden que cada vortex le aplica una fuerza de rotación a las partículas. Esa fuerza de rotación, desde el D-Spline, la modificamos con el valor Vortex Strength, que está en 1. Voy a poner 5, por ejemplo, y pruebo otra vez. La idea es ver que las partículas vayan rotando sobre el centro del spline a medida que se genera el recorrido. Ahí se puede percibir cierta rotación. Pasan a través del vortex y rotan. Y cada vez que pasan por un vortex vuelven a ser impulsadas. Para mi gusto está rotando un poco lento. Así que vuelvo a Vortex Strength y lo voy a poner al doble, 10. Reseteo. Y va nuevamente. Ahí rotan más rápido a medida que pasan a través de cada vortex. Esto va a generar que en algún momento el borde de las partículas choque contra un vortex y se empiezan a frenar o a desarmar. Para corregir este problema tenemos que hacer el vortex donde aparece el problema. Para hacerlo más grande, en las opciones del D-Spline, siempre y cuando esté el modo Edit activo, uso la herramienta Mover y selecciono el punto que está sobre el radio de ese vortex. Al alejarlo, estoy cambiando el radio. Lo voy a cambiar bastante más grande, por acá. Voy hasta antes del problema y simulo a partir de ahí. Listo. Las partículas dejaron de chocar contra el vortex y no se desarman de esa forma. En los vortex que continúa el recorrido va a pasar lo mismo. Acá se empieza a chocar. Bueno, también nos puede ayudar a hacer un poquito más chico el emisor. El último vortex no me molesta tanto porque ahí ya se termina la simulación. Reseteo. Y para que se vea todavía más fluido, voy a cambiar la posición de cada vortex para que también se mueva sobre los ejes laterales. Si no, el recorrido queda en 2 dimensiones. El recorrido ahora es más largo, probablemente necesite ajustar Axial Strength para que vuelva a llegar hasta el final. Efectivamente, no va a llegar al final del recorrido. Necesito recurrir otra vez al aumento del valor Axial Strength. Entonces, dentro del D-Spline, en Axial Strength, voy a probar con 25. Esta vez hay que simular desde el principio. Volviendo a los principios de configuración de los emisores, me está faltando aumentar los valores de vrandom y hrandom en el emisor Square.
A los 250 la animación alcanza el último vórtex. No hay que dejar que las partículas se pasen mucho más allá porque se empiezan a acumular en una forma esférica. Para darle un aspecto aún más fluido al resultado, entonces en las propiedades del square, brandom 1, hrandom 1, y agregamos también un noise field. Voy a ordenar un poco el resultado. Entonces tengo por un lado el D-spline, que genera el recorrido mediante los vortex, el drag force, que mantiene las partículas unidas a lo largo del recorrido, y el noise field, que va a desemprolijar un poco el resultado. Como las partículas se mueven bastante rápido, el noise field necesita un valor de fuerza más amplio. Voy a probar 5. Está demasiado alto porque se puede ver que el fluido se desarma demasiado. Entonces 5 en el noise field para este caso fue demasiado alto. Voy a probar la mitad, 2.5. Ahí anda muchísimo mejor. Alguna porción de las partículas va a empezar a colisionar contra los bordes de los vórtex nuevamente. La solución es básicamente la misma que usé antes: aumentar el tamaño del vórtex. Voy a bajarle un poquito más al noise, 2. Voy a aumentar en el emisor la resolución. Voy a usar 5 de resolución final y hago una simulación más antes de generar el mesh. Bien, esta es la simulación final. Voy a hacer un preview para tener una idea de la velocidad real a la que está saliendo la animación. Bueno, el resultado es excelente. Faltaría ahora agregar el mesh. Lo voy a hacer directamente desde el editor de relaciones. Voy al menú principal, Mesh, Particle Mesh, que se conecta automáticamente al emisor ya que hay uno solo, y le voy a renombrar el Particle Mesh. Las propiedades del mesh, las mismas de siempre. Tiene que estar activado Filters, Thinning va en 0.3 y Relaxation en 0.4. Por otro lado, voy a usar el formato de exportación bin y me voy a arriesgar a desactivar el punto ABC para reducir el uso de espacio en el disco. Una vez que ya está configurado, tengo que estar en el fotograma 0 de la simulación y en la solapa Mesh utilizar la opción Build Mesh. Bien, ya está creado el mesh, así que voy a ocultar las partículas para poder visualizar mejor el aspecto. Lo deselecciono y uso 0 del teclado numérico para ver el resultado. Bueno, mi intención acá es que se desarme, como vimos en clases, a medida que se va alejando del emisor. Pero si necesitaran que permanezca más armado, bastaría con bajarle el strength en el noise field. Antes de continuar, le voy a cambiar el color al mesh, solo por una cuestión de visualización. Y esto se puede hacer desde la solapa Node, cambiando el valor de color. Voy a poner, por ejemplo, naranja.
ya que en el próximo video mostraría cómo hacer el material traslúcido, como vimos en clases. Y con esto ya puedo hacer un preview, ocultando acá el display y la grilla, y tener por lo menos una idea del color. Bueno, la velocidad es aceptable, la forma del mesh también tiene muy buena calidad. Y lo que resta hacer a continuación es importar el mesh en 3ds Max y configurar la iluminación, motor de render y el material. Eso en el próximo video.